Pues qué tal amigos de Eternidad y Letras, nuevamente en este espacio dedicado a los libros, la literatura y todo lo que concierne al mundo de los escritores. Hoy está aquí en de Eternidad y Letras Pablo Valentín, que nos trae a Así presentar es. su más reciente libro, Palmas de Arena. Yo cuando lo vi pensé que era de, como tiene la portada, Ajá. haciendo sombra a alguien, dije va a ser de luchadores, pero me dices que algo versa en eso, pero no el punto central no es eso. Sí, literalmente, bueno, Palmas de Arena, si bien sí es una novela que habla sobre box y que tiene que ver con el mundo de boxeo, no es como tal una novela de boxeadores, pero también es un poco el gancho. Mm. Cuando estábamos planeando justamente la edición, cómo íbamos a presentar la portada, hablábamos mucho sobre a qué le íbamos a dar como la relevancia y decidimos que sí tuviera esta imagen del box porque el protagonista es un boxeador, en efecto, Ujú. que se llama Brian Saldívar, apodado antes de todo lo que pasa en la novela Puños de Arena, pero después de un accidente, que no es un spoiler, que es cuando unos policías le destrozan las manos y un periodista pone en el encabezado, así como los del gráfico, Palmas de Arena en lugar de Puños de Arena, y de ahí viene. Entonces, por eso decidimos que en la portada hubiera un boxeador para que pues los amantes del boxeo, pues sí se animarán a leer la novela, porque sí tiene que ver con el mundo del boxeo, pero no es una novela de boxeadores como tal. Y confieso que sí es un homenaje muy discreto de mi parte hacia Rocky. Hacia Rocky, vi unos memes hace poco tiempo que decía, si hubiera una pelea entre Rocky y Torito, ¿quién ganaría? Yo diría que Torito, Torito. porque tiene un poco más de sufrimiento, ¿no? Creo que Sí. lo de Rocky es como algo muy norteamericano del empuje y el American Way of Life, esta cosa de querer como salir adelante y posicionarse, pues no sé, en un cierto nivel de vida, pero Torito creo que pelea más por la familia. Es Entonces, más por ese chingón. lado, Aparte creo que es que sí, ¿no? mexicano, ¿no? Sí, claro, los mexicanos siempre tenemos un mejor récord de peleas ganadas contra los norteamericanos, aunque les duela. Sí, y eso que lo del box y hay que atraer de nuevo para que los cibernautas que les guste el box, pues ahorita se ha caído mucho en desprestigio, no sé, de desprestigio, ¿no? Pues dicen que hay un luchador, un boxeador muy chingón, pero que le ponen puros costales. Yo no sé si Sí, sea cierto, pero pues un chingadazo de ese cabrón, yo creo que sí me anda pues sí, tronando, ¿no? pero a ver, ya uno por uno que se dedican a eso, pues a lo mejor sí es cierto. Ahorita ya el Claro. business es lo que cuenta, ¿no? Sí, yo creo que en muchos lados, fíjate que eso es curioso porque también es algo que me gusta mucho tocar en la literatura, como lo social, ¿no? Y lo Mm. social siempre desde lo emocional, porque no podemos separarlo, ¿no? Creo que a menudo pensamos que la posición económica y el poder adquisitivo nos traen un bienestar emocional, pero no es cierto, ¿no? Creo que a veces ese bienestar emocional o ese bienestar psicológico no viene precisamente de lo económico, ni de lo físico, ¿no? Sino de estas cosas que son un poco más humanas, como las emociones primigenias, el amor, la familia, el deseo creo que es muy importante y justo creo que es algo que me gusta mucho abordar a la hora de escribir, que es hacer una diferencia entre el típico cazafantasmas, ya que es un poco el género que yo escribo, como de Ujú. andar persiguiendo monstruos por la calle, fantasía urbana o urbanismo fantástico, como le decimos algunos amigos y yo, pero no solamente enfocarnos en el show de ver monstruos, ¿no? De Mm. imaginarse cosas fantasiosas dentro de un ambiente urbano, de la Ciudad de México, porque yo todo lo que escribo tiene que ver con la Ciudad de México, sino ver la humanidad desde ese enfoque, ¿no? O sea, ver lo humano desde lo fantástico. Entonces, pues justamente mis personajes, creo que si algo los marca es que nunca son ricos, ¿no? O sea, no tengo personajes que tengan todo el poder adquisitivo, sino más bien se van creando al día a día, ¿no? Justo como los boxeadores antiguos. Yo soy del norte de la Ciudad de México, Ujú. entonces yo crecí literalmente al lado de leyendas como el Púas Olivares, Mm. porque de repente invitaban tacos a los de la colonia, y yo estaba muy chico, pero iba a comer tacos. Entonces a mí sí se me quedó muy grabada esa figura del boxeador que es el vecino, ¿no? El miembro de la comunidad, y no del boxeador inalcanzable que está, no sé, en Miami, arriba de un yate, ¿no? Creo que esa figura que se me hace mucho más fantástica que imaginarnos un nahual, una bruja, creo que es Mm. más fácil que alguien haya visto un nahual o una bruja que alguien haya visto al Canelo, ¿no? O que tenga una foto con el Canelo. Cada quien tiene, hablas de monstruos, cada quien tiene su monstruo Sí. especial. ¿Cómo es el tuyo? Híjole, pues el mío, mi monstruo, creo que sin duda alguna es la sociedad. O Ujú. sea, para mí creo que y cuando digo la sociedad es todo este conjunto de cultura, eh,
de política. Como tal, me parece que es el monstruo más difícil que como ser humano me ha tocado enfrentar, ¿no? Porque justo para poder entender la realidad, después de salir pues, de la licenciatura, de haber pasado por una infinidad de trabajos, decidirme a escribir fue un acto de enfrentar justamente al monstruo, ¿no? Yo antes de dedicarme a escribir novelas y dedicarme a escribir guiones, andaba mucho por la poesía. Y la poesía, pues mucha gente dice por ahí que es como la mejor manera de combatir a la realidad. En mi caso no fue así, más bien era una forma de evadir la realidad, ¿no? Porque era como tan etérea, todo era como tan alcanzable dentro de lo emocional, que pues me sentía cómodo. Sin embargo, cuando me tuve que enfrentar a la realidad, que ya fue escribir lo que yo quería escribir, dedicarme a contar historias, pues me di cuenta que habían otro tipo de limitantes, ¿no? No es lo mismo, y no estoy diciendo que la poesía sea fácil de escribir, pero a veces escribir un poema depende mucho de las emociones, de sentarte quizá 5 minutos, 10 minutos y aprovechar ese rush de emoción y tener un buen grupo de versos que se puedan considerar un poema. Sin embargo, escribir una novela te puede llevar años. Entonces, esos años, pues, la gente come, ¿no? Y vives y pagas impuestos y un montonal de cosas. Y tienes que encontrar una relación entre esa realidad que es ominosa y oprimente y la fantasía, ¿no? Que es como un pequeño escudito de papel con el que te defiendes a este monstruo, ¿no? Y ese monstruo se ha convertido en mi personaje favorito, por eso justamente decía que todo lo que yo escribo tiene que ver con la Ciudad de México, porque para mí se vuelve un monstruo al que le ha agarrado un amor tremendo. Yo soy de la ciudad y siempre he defendido a la ciudad. Cuando salgo a provincia y la gente habla muy mal de la ciudad, yo la defiendo. Pero no niego que es un monstruo, ¿no? No niego que es aterrador de repente perderse en las calles de la Ciudad de México y no conocerlas. Aún así, siendo citadino, te puedes perder si vas a una colonia en la que nunca te has parado y te tienes que enfrentar justo a un montonal de inquietudes, ¿no? Por ahí hay una definición entre el terror y el horror, que a mí siempre se me ha hecho una definición muy urbana, ¿no? Que dicen que el horror es justamente pasar enfrente de un callejón oscuro y no atreverte a entrar por miedo a lo desconocido. Eso es el horror. Y el terror es pasar enfrente del mismo callejón oscuro y que te salga un fulano con una navaja. Ese es el terror, ¿no? Entonces sí, justamente a mí me gusta mucho esa definición porque justo deja claro las dos caras de la ciudad, ¿no? Esta ciudad desconocida, pero también esa ciudad peligrosa porque sabemos los riesgos reales que hay. ¿Cómo es el proceso de crear un personaje y que sea el central? Porque aparte tiene que ser el central y aparte los bracitos que van creando para que vayan encajando. Bueno, no, pues, sabía que hay novelas que tardan en escribirse añísimos y son buenísimas y hay unas que pasan y desapercibidas, ¿no? ¿Tú cómo vas creando esos personajes? Pues ese proceso creativo creo que es lo que más me ha gustado de ser escritor, de dedicarme a la literatura, porque creo que la construcción, si bien hay técnicas, si bien hay una infinidad de escuelas que yo disfruto mucho tomar, me encanta profesionalizarme en este asunto, a veces creo que gasto más en aprender cosas que lo que realmente recibo en una remuneración, pero me gusta mucho y lo curioso es que cuando hice a los personajes que aparecen en mis dos novelas, fueron a partir justamente de esta inquietud, ¿no? Que nos propusimos yo y un grupo de amigos, Emilio Martínez y Clemente Guerrero, en escribir prosa, porque los tres andábamos perdidos por la poesía, y uno de los ejercicios que nos aparecieron para empezar a escribir prosa ya de una manera profesional y un poco lejos de lo que es, pues sí, el ambiente académico y demás, era pues empezar con la novela policíaca, que es como muy esquemática, tienes un policía, un ladrón, entonces los perfiles de los personajes son como, podemos decir, Armas muy un cuadrados. caso. Exacto, hay un caso, entonces nos propusimos a inventar unos detectives que existieran en la Ciudad de México, y pues yo, como siempre he sido un poco más ambicioso, en lugar de inventar uno, me inventé dos, ¿no? Que son Aníbal Rosco y Felicia Berni, que son los dos protagonistas de mis dos novelas y hasta ahorita de casi todo lo que he escrito. Y su concepción fue justamente escribir a partir, pues, mucho de mis iras, ¿no? Creo que no voy a dar una visión romántica de mis personajes y diciendo que son lo mejor de mí, aunque son lo mejor que he hecho, creo que nacieron más de
pues de mis corajes, ¿no? De los rencores que yo tenía, pues como cualquier chavo de 20 y tantos años en aquel entonces, ahora ya tengo 35, y pues era justamente esto, enfrentarte a, por ejemplo, Aníbal Rosco, se supone que quería ser escritor, pero pues como no tenía dinero se metió de policía porque pagaban muy bien de policías. Felicia Berni, pues como es mujer, abusa un poco de su posición como mujer para conseguir algunos beneficios. Y pues justamente los fui construyendo con base en esto, que era como las cosas que yo me imaginaba o que yo pensaba que podrían funcionar en mi vida si yo fuera un detective, ¿no? Y cuando dieron el gran salto, porque hubo un salto, los personajes como los concebí hace yo creo más de 10 años a como están ahorita o como salieron en la primera novela son totalmente distintos, porque en aquel entonces resolvían crímenes literarios que eran muy aburridos, ¿no? Y después dieron el salto a resolver cosas paranormales, porque después ya de pasar por la escuela de la novela policíaca, que no me gustó tanto como yo pensé que me gustaba, pues me puse a leer novela de terror y entonces decidí hacer una especie de novela policíaca con terror, un thriller, vamos a llamarlo, y a partir de ahí salieron los personajes, pero o sea, siguiendo la misma línea de mis inquietudes o de mis corajes, pues también los puse a enfrentar a mis miedos, ¿no? A mis miedos paranormales, a mis miedos ominosos, que pues es justamente el diablo. Yo que fui criado como católico, pues para mí el terror no son tanto los vampiros estelares ni los dioses que vienen de otros planetas, sino justamente el diablo, ¿no? Y algo que siempre me ha gustado de todo de la cosmogonía católica es que hay mucho secreto en torno a este personaje. No se habla de él en todos lados, hay hasta religiones, pero hay mucho secreto, ¿no? Sobre quién es realmente ese personaje y qué es realmente lo que le teme la Iglesia Católica a ese personaje. Y pues de ahí salió pues el villano de la primera novela o los villanos de la primera novela, que fue justamente también volviendo a esto de que uno no puede escapar de lo social, pues justo no vivir en una ciudad que es tan católica con tanta pues con tanta mitología en torno a esto, pues me daba un campo de juegos pues inacabable, ¿no? Yo digo que para mí escribir novela ha sido literal como entrar a un parque de diversiones, porque puedo hacer todo lo que se me ocurra. Es como lo de empiezas con la novela policíaca como Elmer Mendoza, ¿no? En Ajá, Tijuana, justo. que hace una serie de libros hablando sobre un caso y va jalando eso. Tú cuando escribes, también eres guionista, ¿estás pensando en poderla llevar al cine o al teatro? Porque hace años vi una serie que se llamaba Cloroformo, y trataba sobre un Sí, justo. boxeador y que le ponen su madriza también y anda con un cuate que es alcohólico. O sea, ahí refleja la parte baja de los boxeadores, ¿no? Cómo Sí. van empezando y es del pueblo, ¿no? Sí, fíjate que eso es algo bien curioso porque, bueno, cuando me decidí a escribir mi primera novela, por ahí del 2015, si no me equivoco, más o menos 2014, 2015, justo yo andaba como en este proceso de transición. Si bien ya había trabajado como promotor cultural en el Politécnico y había estado muy pegado del lado de la literatura, pero más de promover la literatura de otros que dedicarme a hacer la mía, eh, pasé por ese momento oscuro en el que todos pasamos, en el que dije, ya no quiero hacer nada de esto, ¿no? Me voy a hacer godín o voy a buscarme un trabajo formal, cualquier cosa, pero ya esto no. Pero pues decidí darle una última oportunidad que se prolongó en 4 años de creación de la novela, pero pues en esos entonces más bien yo apenas estaba aprendiendo a escribir narrativa porque estaba más como clavado en la poesía y esas cosas. Y pues mi primera educación como narrador fueron los cómics, porque yo cuando decidí que me gustaba esto de la literatura, sí estaba muy chavo como todos o como mucha gente dice, pero yo no quería ser escritor, yo quería ser dibujante, yo quería dedicarme a dibujar cómics porque mi papá tenía una colección de unas revistas que se llamaban Grandes Éxitos o Grandes Joyas de la Literatura Juvenil, y eran pues los clásicos, La Isla del Tesoro y así, pero en versión cómic, y pues yo los devoraba y decía, esto me gusta. Luego me puse a leer cómics de superhéroes y demás, y pues entré a un taller de dibujo, de cómics, porque yo quería dibujar, pero pues ahí fue cuando descubrí que yo para dibujar no servía. Y la maestra fue muy amable porque me dijo, es que es un fracaso, ¿no? Tú no vas a dibujar nunca bien porque hay algo que te lo impide, pero me gusta mucho tu manera de imaginar, tienes como una imaginación muy fluida
y no quiero que se desperdicie tu dinero ni que estés inquietando a tus compañeros. Y me cambiaron al taller de cuento y pues ahí descubrí que me gustaba mucho esto de contar historias. Pero mis referentes eran tanto los cómics como el cine. Yo siempre he visto mucha televisión y me encanta la televisión y el cine. Pero pues bueno, pasó todo la educación, uno crece, me senté a escribir mi novela y aquí es donde pues no sé, el universo se alineó o algo pasó que cuando la leyó una de mis mejores amigas y también yo creo que mi gran maestra Norma Lazo, pues uno de los primeros comentarios que ella hizo y que muchas personas hacían y coincidían en eso es que mi narrativa era muy visual. Entonces ellos decían, es como ver una película, o sea, literalmente estoy leyendo lo que escribes y puedo ver la película enfrente de mí. Y Norma me invitó a aprender a escribir guiones. Norma me dijo, pues estaría muy bien que te dedicaras a escribir guiones y me jaló a su mesa de escritores. Yo no sabía hacer nada, aprendí sobre la marcha también a escribir guiones y digamos que mi proceso fue distinto, ¿no? En lugar de escribir mi novela imaginándomela como una película, fue al revés, ¿no? Escribí la novela y luego alguien más se la imaginó como una película. Y sí, mi primer ejercicio como guionista fue adaptar algunas escenas de mi novela y descubrí que justo era muy fácil, pero supongo yo, no sé, esto es algo un poco hiperbólico de mi parte, pensar que lo que escribo siempre lo vi como un guión, ¿no? Creo que más bien es efecto de la educación que tuve y mi educación, pues no lo niego, así fue la tele y los cómics. Yo supongo que por eso es muy visual. Claro, ¿qué nos vas a leer? Pues voy a leer una de las escenas claves de la segunda novela que se llama Palmas de Arena. Entonces, pues es como el primer cliffhanger, justamente cuando al boxeador le destruyen las manos. Entonces no es ningún spoiler, pasan cosas todavía mucho más interesantes y emocionantes, entonces pues no se sientan mal. Y bueno, pues vamos a agarrar un poco como voy a explicar un poco la escena para no leer tan de golpe y que no sepan de qué estoy hablando. Brian Saldívar es un muchacho como de unos 20 y pocos años que gana una pelea que lo va a catapultar a la pelea por los guantes de oro, entonces ya va a ser un boxeador profesional, se va con los primos, se toman unas cervezas y pues saliendo unos policías pues le van a poner sus catorrazos, ¿no? Porque intentó salvar a una chica y bueno, pues voy a leer esa escena que es lo que pasó entre la pelea del Brian y los policías. Y dice así. Un par de polis se bajaron del vehículo, le echaron la luz en media jeta. Él les explicó que detuvo al ladrón. No obstante, Saldívar pensó de inmediato que los polis se imaginarían que él había asaltado al gordo. En todo caso, eso habría sido lo mejor, pues uno de los uniformados reconoció al tipo en el suelo, quien era su colega. De día trabajaba en la patrulla y por las noches el asalto a mano armada era su especialidad. De hecho, la unidad número 15 estaba ahí para encubrir las fechorías del obeso, y aunque Saldívar expuso de todas formas posibles lo que sucedió, el otro poli encañonó al boxeador. Sin hablar, estos decidieron llevarse al joven. Al fin y al cabo ya tenían reportes de un ladrón, así que intentaron esposarlo, pero el Brian les dijo, no sean hijos de puta. Puso resistencia, y mientras uno le apuntaba, el otro sacó el tolete. Brian Saldívar lo esquivó. Al instante, el gordo recobró el sentido, miró a los polis. El de la pistola preguntó, ¿estás bien, carnal? El otro reconoció a Saldívar y, sin dudarlo, se lanzó encima de él. Los polis intentaron detenerlo, pero aquel era una mole de prepotencia e impunidad, y mejor le ayudaron en darle la madre a ese pobre civil. Los polis intentaron detenerlo. Brian vio pasar los golpes por su cara, y cuando la sangre ya se coagulaba en su nariz, oyó que el de la pistola pronunció, no mamen, este puto es boxeador. Había visto a Saldívar una vez en la arena local. Con razón te di en la madre, pinche gordo, repuso el otro. El aludido sintió rabia y, viendo un tubo por ahí, comenzó a golpear las manos del Brian. Una a una, las falanges se salieron de su sitio y el pulgar derecho se dobló en dos partes de una manera repugnante, que no obstante los hizo reír. Eufóricos de sangre, los policías lo tiraron al asfalto, le estiraron las palmas de las manos y se las plancharon con el auto. Aunque estaba desmayado, Saldívar volvió en sí por el dolor, pero se desvaneció de nuevo al ver las marcas de las llantas sobre la inflamación. Así continuó la noche, entre los silenciosos ladrillos de la calle, el gordo y los polis que no paraban de reír. Pues acabamos de escuchar parte del libro de
Pablo Valentín Palmas de Arena, que está aquí en De Eternidad y Letras. No se vayan, vamos a un corte y regresamos para la otra parte de la entrevista aquí con nuestro invitado. Uno se dice, ¿qué mujer no se vería orgullosa de provocar estos poemas, como no sea aquella para la que fueron por desgracia escritos? Eduardo Lizalde. Tan solo recuerda, amada, que polvo eres, del polvo vienes, y que para enervarme de ti, cuando en polvo te conviertas, te aspiraré por la nariz. Amada, escribo para ti estas imprecantes divagaciones, con un embelezo casi infantil, interpolando el humo del incienso y la necesaria nicotina, con el dulce ensueño del barato puro, mezclado a una barra de hashish. Es siempre tu figura, amada, quien inspira, inundando estas estúpidas páginas, increpando el tedio de las horas tranquilas y lo tan inútil de mi inútil arrogancia, trastocando la sucia locura de mi lucidez enternecida y una casi ingenua imaginación sublimadora que te hace presa devota en cada una de las absurdas metáforas. Amada, el fauno ha despertado, obstinado en lo inútil que es amarte o amar tu recuerdo, tornando el tedio de las horas en su más perfecto infierno, y en un arranque de nostalgia, en estas incoherentes líneas, absurda poesía escribe, solo para ti, amada. Pues ya regresamos aquí al estudio de Eternidad y Letras con Pablo Valentín, que nos trae a presentar su libro Palmas de Arena, y otro que trae Algol, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Algol. 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 ¿Ese de qué trata? Pues este es el primero, es la primera novela y esto... ¿Es de los dos policías también? Sí, exacto. Los dos aparecen en ambas novelas, Aníbal Rosco y Felicia Berni, que como tal no son policías. Justamente lo explico y explico de qué se trata Algol. Algol es una historia literalmente de cacería de fantasmas y de monstruos en la Ciudad de México. Cuando estaba estudiando justamente lo que yo quería escribir y las cosas que me emocionaban, algo que siempre he amado ha sido el terror, y tenía un librito que me regalaron. Yo hice un superior en Inglaterra, entonces allá leí muchas cosas, y tenía un amigo que también le gustaba mucho el terror, entonces me regaló una tesis de un compañero suyo que había escrito sobre las Penny Dreadful, que eran unas novelitas muy cortas que se vendían justamente a un penique en Inglaterra y eran historias de terror muy, muy sangrientas. Hay una serie de televisión de Star que se llama Penny Dreadful, y pues justamente consiste en que son como historias de terror pero con mucha acción, como la mezcla entre el Sword and Sorcery y el terror, lo paranormal, y me gustaban mucho, o sea, se me hacían muy divertidas. Creo que el primer vampiro de la literatura existió en una de estas que se llamaba Barney con V, y ese género me gustaba mucho, y además se me hacía muy amable porque eran historias muy, muy cortas, como cuentos, porque se vendían así como en folletines. Y pues justo cuando di el salto de dejar de escribir sobre policías y me pasé a lo que el thriller o el género de terror paranormal, pues mi primer ejercicio fue escribir este tipo de historias, ¿no? Entonces, agarrando el imaginario citadino, el imaginario local, pues se me ocurrió contar la historia de un policía, o bueno, de un ex policía, un policía joven, no retirado, sino joven, que renunció a la policía para dedicarse a investigar crímenes paranormales en un departamento de investigación ficticia, bueno, que yo me inventé, y su primer caso era investigar a unos anfibios, ¿no? Unas criaturas que se disfrazaban de vagabundos, pero que en realidad vivían debajo de las alcantarillas de la Ciudad de México, y todo sería muy cerca del Monumento a la Revolución. Entonces, ese es el primer caso, y recuerdo que es un cuento, lo presenté como un cuento de 5 páginas, pero justamente no se cerraba el caso, quedaba como abierto, y pues por iniciativa de los primeros lectores de estos esfuerzos, pues decidí continuarlo. Entonces se volvió muy amable esta técnica de escribir como por entregas, justamente como una novela de folletines, y entonces empecé a desarrollar más el caso. Por ahí ya todo esto tenía que ver con los dioses prehispánicos, ¿no? Con la Coatlicue, con que Humboldt vino a desenterrar las 2 piedras. Entonces, por eso digo que es como un parque de diversiones. Mientras más investigaba sobre el alcantarillado, sobre la arqueología mexicana, sobre puntos específicos de la historia de la colonia,
pues descubrí que pues, me podía divertir en todo, ¿no? Y literalmente reinventar toda la historia sin afectar absolutamente nada, porque lo que pasa en mi libro, pues solo pasa en mi libro, ¿no? Y después ya entra, bueno, llegó Felicia Berni porque al principio pues siempre fue el interés amoroso de Aníbal Rosco, pero desapareció mientras yo escribía esto. Luego se me ocurrió pues cómo volver a encontrarlos y empecé a desarrollar justamente la novela con base en esto, ¿no? Entonces, Algol es literalmente la historia de cómo estos dos detectives paranormales se reencuentran, ¿no? Y sus caminos finalmente se entrelazan por medio de pues de la búsqueda de estos bichos, de estas criaturas paranormales que habitan en la Ciudad de México. Y literalmente esto se convirtió en una fiesta, ¿no? Porque luego aparecen por ahí hay un exorcismo, hay varias escenas de exorcismos que me gustaron muchísimo. Hasta yo tengo un amigo que es sacerdote y que está ordenado en la Orden de San Benito, que es la Orden de los Exorcistas, y al principio fue muy reticente a compartirme estas cosas, pero después vio que iba en serio, pero no serio, ¿no? O sea, no quería destruir ni agredir a la Iglesia Católica, sino que quería contar una buena historia de exorcismos y accedió a contarme cosas, accedió a pasarme material para que la novela estuviera más o menos bien fundamentada y fue pues literalmente como abrir una nueva galería dentro del museo, ¿no? Pero seguían los anfibios por ahí, seguían los dioses prehispánicos, luego apareció el demonio y también hay una entidad ahí malévola, una estrella, que es el nombre de la novela. Algol es la única binaria eclipsante, que es en la constelación de Perseo y Medusa, hay una estrella que son dos estrellas girando en la misma órbita, entonces cuando se encuentran se eclipsan, ¿no? Y desaparecen. Y eso cuando se hizo la primera cartografía pues era algo diabólico, ¿no? Porque se pensaba que el firmamento, que el cielo era inamovible, pero los árabes le pusieron a esa estrella, que su nombre científico es Beta Persei, Algol, que significa la estrella demonio, ¿no? Y todo tiene que ver con que un amigo mío, en paz descanse, Mauricio Molina, también un gran escritor, una vez en una cantina y en unos tragos me dijo que lo mejor de ser escritor, cuando yo le pedí un consejo para escribir, me dijo, lo mejor de ser escritor es que puedes ser lo que tú quieras, ¿no? Siendo escritor, tú te puedes poner a ti mismo como un asesino serial. Y yo le pregunté a Mauricio al que le hubiera gustado ser y me dijo, a mí me gustaría ser una mujer, ¿no? O sea, crear una mujer de mí mismo. Y el personaje de Algol es justamente eso, que un sujeto que se escinde a sí mismo y hace a su mujer, ¿no? Y él mismo se procrea en una versión femenina y malvada de sí mismo. Y justamente Mauricio Molina, que también aparece en mi novela, está buscando a esta mujer, ¿no? Y todo está relacionado, porque los dos detectives paranormales, Aníbal Rosco y Felicia Berni, andan cazando también a la misma criatura, al Algol, y pues el camino se va a volver un triángulo en el que van a entrar Mauricio Molina, Aníbal Rosco y Felicia Berni. Y de eso se trata Algol, básicamente. Que comentamos en un corte que tu novela va más o menos como Hellboy. ¿Qué armas utilizan estos dos policías para atrapar a los monstruos? Porque pues, si no son católicos no te sirven los crucifijos. Sí, claro, totalmente. ¿No? Eso creo que es lo más divertido de hacer este tipo de literatura, porque inventas tus armas. Puedes inventar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Aníbal Rosco tiene un revólver, porque este personaje, Algol, hay un punto en la historia, no quiero hacer spoiler, donde tiene un revólver y pierde ese revólver. Y ese revólver se lo encuentra Aníbal Rosco, ¿no? Entonces digamos que el revólver está maldito. Y ese es como el arma principal de Aníbal Rosco. Y hay una cosa muy bonita de Aníbal Rosco, tampoco es un spoiler, porque creo hasta se llama así uno de los capítulos. Aníbal Rosco tiene una mano de metal. Dentro de todo este imaginario que me inventé, Humboldt era un visionario pues sí, de la tecnología y todo esto, ¿no? Entonces, en algún libro de esos libros que uno agarra en los mercados de pulgas ingleses, leí que Humboldt hizo diseños, ¿no? Para un traje de buceo y para prótesis, para los amputados. Entonces, a mí se me ocurrió que cuando Humboldt vino aquí a la Ciudad de México, encontró esta civilización de anfibios y les hizo un traje de buzo, ¿no? Y en la primera aventura, Aníbal Rosco ayuda a los anfibios y sus soldados de los anfibios son estos buzos que dejó Humboldt. Y Aníbal Rosco pierde una mano en la primera aventura y
los anfibios le ponen la mano del buzo, ¿no? Y eso se impulsa con una energía que se llama Brill. Como les digo, es que me puse a investigar y a divertirme muchísimo. A Mauricio Molina le encantaba toda la onda del espiritismo y de los nazis, entonces Mauricio me contó en alguna ocasión que los nazis lo que realmente buscaban en esta facción de la SS del espiritismo era una energía primigenia que se llamaba el Brill, que eso también lo leí en Hellboy, ¿no? Que era una energía que emanaba de las primeras civilizaciones. Entonces, pues yo lo metí todo en una licuadora y pues se me ocurrió que la mano de Aníbal Rosco funcionaba justamente con esta energía que es el Brill. Y por el lado de Felicia Berni es una exorcista, ella pertenece a una organización que se dedica a combatir el diablo desde hace un montonal de milenios. Eso también existió allá en Europa, que se llaman los Caballeros de San Dunstan, una facción de los cruzados que justamente, según ellos, sí combatían al diablo, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió que Felicia Berni, que por sus venas corre sangre de bruja, pues por eso es tan buena exorcizando al diablo, ¿no? Porque sus mamás se la vendieron al diablo, entonces ella tiene un vínculo con el demonio, entonces por eso es tan fácil para ella entablar una conversación con los demonios que poseen los cuerpos de las pobres almas. Entonces, pues lo de Felicia es un poco más intuitivo. Entonces ella tiene una chamarra que cuando estaba ya con los caballeros iniciándose, el mismísimo Santunstan desciende y se manifiesta. Como esas cosas de que acá en México, ¿no? Que de repente en una pared aparece la Virgen. Pues en el caso de Felicia, en su chamarra se dibujó el símbolo de los caballeros de Santunstan, ¿no? Entonces ahí va Felicia Berni, que anda en moto por la Ciudad de México a bordo de su moto, ¿no? Con su chamarra bendita. ¿Cómo es la relación entre los dos? Porque una es exorcista, trae una cuestión, un carácter seguramente muy fuerte. Los dos, la relación, ¿hay amor entre ellos? ¿O puede existir o no existe? ¿O los desamores? No, sí, pero todo parte por un desamor. Ellos se conocieron desde que son niños, de hecho, pues crecieron juntos, pero en algún punto de la historia sus caminos se separan. Justamente Felicia se va más hacia el lado de lo religioso, Aníbal es un poco más mundano y es curioso, siempre la gente le atina sin leer al personaje. Felicia tiene un carácter muy complicado, de hecho yo como escritor siempre lo digo, es mi personaje más rebelde, hace literalmente lo que quiere, nunca me ha obedecido y dudo que en algún momento lo haga. Y Aníbal no es que sea como el beta de la... Ponle unos rayones. Exacto. Y ahí la calmas. Exacto. No, bueno, más bien ella decide calmarse, como no sé, esto es chistoso, pero creo que cuando no estoy de humor de escribir sobre ella es justamente porque no está de humor. Entonces creo que los dos tomamos nuestra distancia y decimos, no es momento de provocarnos mutuamente. Y bueno, o sea, Aníbal no es que sea el beta o el tranquilo del grupo, porque no lo es. De hecho, creo que el carácter de Aníbal también es muy enérgico, es un sujeto con muchas convicciones. Para Aníbal sí lo más importante son los valores, pero eso no lo convierte en un santo, ¿no? Sino a veces es tan devoto de sus valores que termina pues cometiendo algunos errores. Pero creo que de los dos es el que le pone humanidad al asunto, ¿no? Felicia es tan ruda como tan necia, que solo ve el fin, ¿no? Y no le importan los medios. Y Aníbal sí siempre piensa mucho en los medios. ¿Qué nos vas a leer? Pues bueno, vamos a leer ahora un poco de Algol, pues no está de más. Voy a leer el inicio de Algol, que es la primera aventura de Aníbal. Entonces, pues vamos a leer un poquito de acá, ¿no? Y dice así. Rosco salió de la alcantarilla. Hacía frío y le emanaban las heridas de la lucha. Ignoraba si la lluvia iba a limpiar la mierda de su abrigo, pero afortunadamente el buzo ya no lo seguía. Todo comenzó con 2 homicidios, una criatura mecánica y una forense hospitalizada, un caso de rutina. Los cuerpos amanecieron en el Frontón México, vagabundos, tenían los dedos palmeados y branquias. Además, lo sellaron al rojo vivo con un tatuaje de cuatlicue. Sin embargo, lo que más atraía la atención de Aníbal Rosco, detective paranormal, era el tercero. Delgado hasta lo grotesco, pero de brazos anchos y aptos para la natación, que encajaban perfectamente en el traje de buceo, claramente victoriano, con que apareció días después que los amanecidos.
Mientras preparaba la necropsia, la forense argumentó que al principio creyó que era el montaje de algún degenerado. Aníbal confesó que para él ya era costumbre este tipo de criaturas, pero nunca había visto la tecnología del pasado, así que amigable apresuró la cirugía. Sin que la forense llegara a cortar la superficie de su traje, el buzo la detuvo. 5 dedos metálicos aprisionaron la muñeca hasta quebrarla. Con la otra mano, como la cola de un lagarto, el buzo se deshizo de la gente mientras buscaba en la morgue a los cadáveres. Rosco se repuso, llevó la mano a su revólver, pero no lo halló. El otro miró los cuerpos y tiró a la forense. Sin más chance, Rosco se hizo de un patético escalpelo cuando el buzo ya cargaba los despojos. Hendió su punta en la espalda flaca y apenas cubierta por la lona victoriana, pero el otro ni siquiera se inmutó. Rosco sintió cómo esa silueta babosa se le iba de las manos con un salto para huir por la ventana. La muchacha yacía como una bata y una cabellera negra sobre el piso, pero él no iba a dejar que la criatura se escapase. Le siguió. Corriendo tomó su celular y envió a la morgue una ambulancia. Afuera aún no anochecía, pero el aguacero vació las calles, a excepción del fugitivo. El detective creyó poder alcanzarlo. ¿Para qué? ¿Cómo saberlo? Él no tenía su arma y el buzo podía correr con 2 muertos a carga y todavía usar su mano libre para arrancar la alcantarilla. Aquel dejó los cuerpos y asimismo. Al borde, Rosco se detuvo. Era una locura. No tenía su revólver y eso era el drenaje. La oscuridad lo devoró. Pues acabamos de escuchar la entrada del libro Algol de Pablo Valentín, que escribió en el 2018 y que nos decía que lo hizo por entregas. Sí, más o menos justamente. como a sangre fría, ¿no? Más Así o es. menos. No se vayan, ¿qué te parece si vamos a un corte? Me parece Regresamos perfecto. a la última parte de la entrevista con Pablo Valentín, que está aquí en De Eternidad y Letras. Regresamos. Nahuali impogua tonal tlacatzin, clamantineme, temachtinime. Nació una noche en que desapareció la luna, tembló la tierra, se separaron las aguas, cayó el cielo, los jaguares lloraron y los dioses temieron ante su presencia. Clamante, clamantinime, no nahualte colotzintli inmani, ashkani kani kimani, ashkani kani kitemo, te castlipoca dio su sangre y 3 gotas de semen para que tuvieras vida. No nahuali, te colotzintli inmani, clanantineme, tu tonal es eterno, Quetzalcotlani te venera. No mueres, te reconstruyes, en ti no hay cielo o infierno, solo eres fuego, reina en cada fibra partícula y luminaria del cosmos, eres universo eterno. Tata Nahualin tonal popogua, ashkanikani kimani, ashkanikani kitemo, Yahvé aprendió de ti los conjuros del barro, la ceniza, los huesos y el polvo, para crear así a los seres imperfectos. Axcanicani kimani, axcanicani kitemo, no nahuali tecotzolotzintli inmani. Las serpientes temen a tu paso, el quetzal de tu canto se enamora. Por ti las almas de nuestros muertos ofrendan tributo y engañan a Mictlantecutli diciéndose sus siervos. No nahuali, intonal popogua, inmani tatatlamantani, axcanicani kimani, axcanikitemo, el ancestral búho es tu signo, la lechuza tu consorte, momostiquipinqui, itzimine, sihuacoatl, axcanican, nikimani, axcaniki, nikitemo, no nahuali, tlacatecoloxin, tata, inmani, no nahuali, no impogua, tecohuatzi. Pues ya regresamos a la última parte de la entrevista con Pablo Valentín, que nos acaba de leer parte de Algol y también Palmas de Arena, que está aquí en De Eternidad y Letras. Uno de los monstruos más terribles que acecha no solo la Ciudad de México, sino el país, es la violencia, Sí. junto al crimen organizado. Y desafortunadamente, pues el Estado y todo no los ve. Igual que en tu novela, ¿no? ¿Qué Sí, piensas sobre este incremento de la violencia? Acaba de pasar, bueno, el asesinato de 2 curas jesuitas en la Sierra Tarahumara, junto con un guía de turistas, ¿no? ¿Tú cómo ves esta cuestión, que está una descomposición social ya muy gruesa? Sí, pues lamentable, que no hay otra palabra para decirlo. Es aterrador, ¿no? Pensar que la violencia
se está convirtiendo en un común denominador ya de la existencia misma del ser humano, ¿no? Por ahí recuerdo que en alguna ocasión cuando fui a una plática sobre literatura policíaca, alguien decía que la Ciudad de México era el escenario perfecto para escribir sobre el crimen porque estamos acostumbrados a la violencia. Lo decía con un tono como de burla o quizá de orgullo, algo que a mí me pareció aterrador, ¿no? Pensar que en la Ciudad de México estamos acostumbrados a la violencia y que eso se silencie o que de cierta manera se convierta en un show, en una especie de talk show del día a día. Creo que es lo que más me llevó justo a escribir sobre esto, ¿no? Sobre una violencia paranormal y cómo esas cosas que nosotros pensamos que no nos afectan realmente nos afectan, ¿no? No es algo de lo que habitualmente platique, ni siquiera con mis amigos, pero sí es una de las razones que a mí me motivaron a escribir ficción paranormal, porque era una manera de hacer una crítica social sin tener que convertirme en esta posición panfletaria de izquierdas o de derechas, ¿no? Creo que la ficción, en su poder de ser central, tiene un compromiso, pero también se convierte en una herramienta para poder denunciar estas cosas, ¿no? Sin tener que hacer un show sobre todo esto, sobre todo pues sí, en el periodo en el que vivimos, donde las opiniones, a veces es tan fácil opinar, porque lo tenemos literalmente al alcance de la mano y escribir 2 que 3 cosas sin pensar en lo que estamos diciendo. Y creo que eso sucede, ¿no? Cuando vemos este tipo de series o leemos la novela social como tal, siempre va a haber una postura, ¿no? Entre la izquierda o la derecha, entre lo bueno y lo malo, pero creo que la ficción pura como tal nos permite ver las cosas desde un punto de vista más objetivo, dentro justo de su inobjetividad, ¿no? Dentro de lo gratuito que puede ser la ficción, nos dan un punto de vista de decir esto está pasando, ¿no? Tú lo puedes ver como un efecto, como algo visual, pero también es algo real, ¿no? O sea, el vagabundeo, que es parte de la primera novela, la violencia, la impunidad, porque Palmas de Arena se trata precisamente sobre la impunidad y sobre alguien que quiere hacer algo contra la impunidad y no puede por los medios ni físicos ni legales, y lo único que le queda es la ficción, ¿no? Creo que todos hemos tenido este brote de emoción, de intensidad, de querer hacer algo por el bien de la humanidad y solo se queda en la imaginación, ¿no? Creo que, y Palmas de Arena se trata sobre, ¿y qué pasaría si la imaginación te diera el poder de hacer eso, ¿no? ¿Lo usarías para el bien, lo usarías para el mal? ¿O desde dónde estamos situados, ¿no? Desde dónde juzgamos las cosas que están pasando en nuestra ciudad y en el mundo en general, ¿no? Entonces, sí estamos, creo que en un periodo de decadencia, pero a veces pienso que esa decadencia se debe más porque la inmediatez nos permite no pensar, ¿no? Pero creo que lo bonito de la literatura y del arte en general es que nos da un lapso de tranquilidad justo para pensar, ¿no? Y si aprovecháramos más esos lapsos de tranquilidad y fuésemos sensatos con nuestras decisiones, creo que no estaríamos en este trampolín en el que nos encontramos, ¿no? Creo que de repente la vida se volvió tan rápida que solo saltamos, ¿no? Y no nos tomamos el tiempo de pensar si estamos preparados para caer o para dar el paso, ¿no? O sea, de repente el mundo, la vida en sí misma se volvió demasiado inmediata y nos olvidamos de las cosas mediatas de la vida, ¿no? Que es dedicarnos el tiempo de ver y no solo de leer una novela, porque también está ese gran problema, ¿no? Que pensamos que una novela es algo muy intelectual y que es algo muy cultural y una serie de televisión no. Y como guionista no estoy de acuerdo con esa postura, porque hay muy buenas series, no nada más hablando de series sociales, sino series de ficción que nos llevan a interpretar justamente este tipo de situaciones, ¿no? Creo que, por ejemplo, Neil Gaiman es uno de esos autores que se toman el tiempo de abordar 2 que 3 problemáticas sociales desde una perspectiva fantástica y creo que es importante rescatar eso, ¿no? Rescatar a la ficción nada más del consumo y pensar que es un producto por el que pagas y recibes un estímulo, y volver a esa ficción que nos deja una enseñanza, ¿no? Volver a esa ficción como La Isla del Tesoro, que nos hablan sobre la madurez, ¿no? Sobre lo que es dejar de ser niño. Creo que si a mí me gusta La Isla del Tesoro, por algo es eso, ¿no? Nos presenta la idea de cómo un niño aprende el valor del dinero, ¿no? Y si bien te lo presenta con un viaje en barcos y descubrir un tesoro pirata, al final el eje de La Isla del Tesoro es sobre la madurez del poder adquisitivo.
y no tiene por qué hacer énfasis en ese tipo de cosas, ¿no? Solo tiene que contarte una historia sobre un tesoro y cómo ese tesoro hizo hombre a un niño, ¿no? Y lo mismo creo que en la ficción paranormal se trata sobre enfrentar tus miedos, ¿no? Y a veces esos miedos son justamente entrar a un callejón oscuro porque alguien te puede asaltar, y si te asaltan a lo mejor te matan, ¿no? Y ya no puedes seguir adelante. O justamente como el Brian, ¿no? Tomar la decisión de defender a alguien que está siendo atacado, ¿no? Y la decisión puede ser peligrosa, pero al final creo que estaría padre, ¿no? Que tuviéramos oportunidad de volver a ese segundo de apreciación de la vida. No tuve oportunidad de leer el libro, pero hablas de impunidad. Llevas al Brian ante el Ministerio Público a denunciar a sus a sus agresores. Aquí se hace mucho, bueno, se trata de incentivar esa cultura de denuncia, ¿no? Sí. Pero vas al MP y afuera están los parientes del agresor, y el MP ya sabe dónde vives, sí, a qué hora sales, quién es tu familia. Entonces, mejor decides no denunciar porque pones en riesgo a toda la familia, a ti, justo, ¿no? Que te vayan a golpear allá. ¿Cómo es la impunidad aquí? ¿Qué necesitamos? Fíjate que en Palmas de Arena decidí probar todos los rincones de la impunidad, porque sí quería que el Brian, yo fui muy malvado con el Brian, pero era necesario. Le pusiste una madriza peor que la de... Le puse una madriza mediática. Que los policías. Sí, porque justo después de que el Brian amanece en el hospital ya con las manos deshechas, lo primero que lee es una nota del periódico donde a él lo acusan de haber intentado violar a la chica que intentó salvar. Y los policías se convierten en héroes, ¿no? Porque el Brian era el presunto ladrón y el agresor sexual que andaba suelto. Entonces todos los medios apuntan al Brian, la policía apunta al Brian, la familia del Brian lo quiere mucho, pero él ya es un lisiado, porque es muy importante que las personas que trabajamos día a día pues dependemos de nuestras manitas para sobrevivir, y él ya no puede trabajar, ¿no? El Brian tiene un hijo, es padre soltero, es papaluchón, y pues no puede ni cargar a su hijo porque no le sirven las manos, ¿no? Entonces, en otra entrevista hablaba sobre lo que representaba para mí el Brian. Creo que hoy voy a hablar un poco sobre lo que representa el Brian lo que puede representar el Brian para los lectores, y es la verdadera impunidad, ¿no? Justamente por eso se trataba lo de dejarlo sin manos, para que no pudiera hacer nada, ¿no? Hay una escena que es una de mis escenas favoritas, que después de que se le mete el muerto, va y mata a uno de los policías, regresa a su casa, pero regresa con el muerto todavía adentro, y cuando despierta piensa que lo soñó. Entonces se levanta y ve que las manos las tiene llenas de sangre, ¿no? De la sangre del policía, y se las quiere lavar, pero no puede, porque no puede ni agarrar el jabón. Entonces está frente al lavabo con sus manos deshechas, llenas de sangre, y no puede ni siquiera limpiarse la sangre, ¿no? Entonces eso también era como justamente el otro lado de los justicieros, ¿no? De los vigilantes, ¿no? Tomar la justicia por tu propia mano, pues también te llena las manos de sangre, ¿no? Y eso también, salirse con la suya, ser un justiciero por la vida, también es una forma de impunidad, ¿no? Entonces justamente era como mostrarle al Brian y también al lector los dos espejos de la impunidad, ¿no? Que tanto es impune el que se sale con la suya, como el que ejecuta la justicia por su propia mano, ¿no? Hablaste otra cosa muy importante, los medios. A veces los medios de comunicación a veces se vuelven los grandes juzgadores en la sociedad, sí, y permean hacia abajo y te crean un veredicto antes que el juez lo haga, ¿no? Sí. Y después al último es más difícil quitarte la mancha de la sociedad que la de la justicia, ¿no? Sí, totalmente. Sí, no digo, la mancha de la justicia, pues al final eres culpable o eres inocente, pero el escrutinio público es para siempre, ¿no? ¿Cuántas personas no han sido culpables, pero a los ojos de la sociedad no son culpables, ¿no? Digo, nuestro país es un catálogo de estas situaciones donde de repente alguien puede estar acusada de trata de blancas y después volver a ser una figura de la televisión, ¿no? O un político. Los políticos, ¿no? Sobre todo, ¿no? O sea, a veces basta. Y ahora creo que un gran riesgo que tienen las redes sociales, yo siempre impulso las redes sociales y el uso de estas nuevas tecnologías y estos nuevos de comunicación, porque aproximan a quien las usa a una visión más personal de la información, pero también el riesgo que se corre es justamente la desinformación, ¿no? Todos tenemos ese pariente o ese conocido que se cree lo que lee en un tabloide sin fijarse si las fuentes son fiables o no. Pero también esto tiene que ver con la responsabilidad de los propios medios, ¿no? También es la responsabilidad del escritor, porque
Creo que a veces también el escritor es un poco flojo y laxo en ese sentido y cree que lo suyo solo es ficción, pero como decía un poco hace rato, ¿no? La ficción siempre va a partir de un evento real, de un evento que va a tener impacto con la sociedad. Entonces, como escritores creo que también tenemos que ser responsables en ese sentido y saber que los medios no nada más son los periódicos, ¿no? Los medios también es lo que consumimos en el Netflix, en el cine, eso también es parte de los medios, porque al final están comunicando algo, ¿no? Y esa comunicación puede influir a favor o en contra, ¿no? de los personajes. Y al final es aterrador. Yo creo que hoy día lo que muchas personas tememos es a convertirnos en algo viral o viralizarnos, ¿no? Ya sea por tropezarte en el metro o por decir algo que en unos 5 minutos de rabia es terriblemente equivocado, ¿no? Entonces, esta cacería de brujas que nosotros pensábamos que en el siglo XVII había acabado, pareciera que el siglo XXI está resucitando estas nuevas hogueras, más ¿no? fuertes. ¿Qué proyectos traes adelante? Pues justamente ahorita me voy a tomar un tiempo para escribir la segunda parte de Algol, que ya es la final. Digamos que esta es una novela intermedia, yo siempre le digo que es la novela tie-in entre que es el primer proyecto de Aníbal Rosco y Felicia Berni, y luego viene la segunda parte, que es donde ya le voy a dar resolución y final a estos personajes. Entonces necesito tomarme un tiempo para escribir la novela, espero no tardarme 4 años como me tardé escribiendo Algol, quisiera que fuera un poco más rápido. Y pues en ese inter creo que, como decía Einstein, si puedes explicarle algo a tu abuela es porque realmente lo entendiste. Como les contaba, me gusta mucho tomar cursos, me gusta mucho aprender. He estado tomando los cursos del Gotham's Writers Workshop, que es una escuela de escritores de Nueva York, una escuela que a mí me gusta muchísimo. Y pues he tomado muchos talleres y son talleres a veces un poco caros, y algo que a mí siempre me ha gustado de ser escritor y ser tallerista es que puedes compartir lo que tú aprendiste, ¿no? Sin que necesariamente la gente tenga que pagar todo ese dinero. Entonces lo que se viene ahora es una serie de talleres sobre lo que he aprendido, pues para 2 razones, ¿no? Para poner en práctica lo que aprendí y poder compartirlo con la gente. El primer taller de esta serie que pretendo dar va a arrancar el 2 de julio en la librería Jorge Cuesta, que está en la calle Liverpool número 12, en la Colonia Juárez, al lado de la Fundación para las Letras Mexicanas. Una librería que siempre me ha gustado porque tiene un catálogo de libros de viejo muy bonito, pero también porque es una librería donde se hacen muchas cosas que tienen que ver con la literatura y en su mayoría las actividades son gratuitas. Mi taller lamentablemente no es gratuito porque yo como y el gato come, pero está en un precio bastante accesible y pues va a ser un grupo limitado, todavía hay lugares. Este taller empieza, como les digo, el 2 de julio. Pueden encontrar la información en mis redes sociales, en Facebook, que es lo único que utilizo, aunque tengo también Instagram, pero yo al Instagram no le entiendo nada. Entonces en Facebook me pueden encontrar como Pablo Valentín, o si quieren buscar la liga ya directa es @legabroche.pb con v, legabroche con v.pb. También la V al final, PV, y pues así me pueden encontrar en Facebook y pues ahí va a estar la información de este taller que va a arrancar y pues yo creo que lo que sigue es justamente eso. Voy a tomar una temporada para dar talleres, para compartir lo que he aprendido y también pues para mientras, yo creo que el buen tallerista es el que escribe con sus tallerandos, ¿no? No el que nada más les dice escriban y hagan todo esto, sino el que también se pone a escribir con ellos. Creo que es un acto de humildad, ¿no? De decirle a las personas que después van a ser tus colegas, porque si están en un taller es porque aspiran a ser escritores. Entonces creo que es un acto de humildad, ¿no? Escribir con tus tallerandos, porque pues justamente mientras seamos más colectivos y estemos a ras de piso todos, creo que podemos hacer cosas más interesantes. ¿Cómo es Felicia Berni? Porque hemos visto a muchas policías que son bien gandallas, ¿no? Y a veces Sí. son más canijas que los propios policías, ¿no? ¿Y cómo es el diálogo entre ambos? Porque a veces cotorreamos con que, ¿qué pasó, parejita? ¿Cómo estás, parejita? Claro. Atento. ¿Cómo es el diálogo y cómo es el personaje de ella? Fíjate que eso es muy interesante. Creo que si hay alguien que ha llamado mucho la atención de los lectores, de mis lectores, es Felicia Berni. Incluso hay fanarts, hay chicos que sin que yo se los pidiera decidieron hacer sus propias versiones de Felicia. Felicia es muy gandalla, yo creo que sí es la ruda de los dos. No, nunca va a haber el juego de policía bueno y policía malo. Creo que los dos siempre toman el rol de policías malos, tanto Aníbal Rosco como Felicia Berni. Pero lo importante es justo lo que decía, no son policías como tal, ¿no? Si bien Rosco tuvo su paso por la policía, nunca encajó ahí porque es muy inteligente y es un tipo con
con mucha cultura, entonces nunca pudo pasar desapercibido o ser uno más del barrio, digamos que traía como esa estigma de la singularidad, entonces es como muy fino, como un tipo muy bien educado para ser policía, y Felicia Berni tiene, yo creo que el superpoder es que es muy guapa, ¿no? Entonces creo que eso siempre le ha dado demasiado dominio del espacio y abusa de eso. Realmente Felicia sí es una persona que sabe que es atractiva y abusa de eso. ¿Como quién? Curvilínea. No, es pelirroja, entonces las pelirrojas creo que siempre son malvadas, ¿no? Por eso las quemaban en la Edad Media. Yo creo que es un poco más atlética, de hecho hace mucho ejercicio porque en su paso por los caballeros de San Dunstan incluso aprendió a utilizar la espada larga, la espada medieval, entonces es una mujer muy alta, además si no me equivoco mide aproximadamente 1,80, entonces impone y tiene un carácter muy pesado, se enoja al chispazo, puede estar muy feliz, pero si hay algo que la hace enojar, cambia de actitud, entonces esa es Felicia, creo que sí es un personaje femenino empoderado, pero no empoderado desde estas cuestiones como... Podría decir que el gran patrón que utilicé para Felicia Berni fue Savage Red Sonja, que sale de las novelas de Sword and Sorcery, que es como esta pelirroja que te puede romper la madre, ¿no? Como esta mujer que si bien es atractiva, no por eso es delicada, ¿no? Sino todo lo contrario, es un símbolo de peligro, ¿no? De decir, ten cuidado en dónde te estás metiendo. Y eso hace una dinámica muy interesante entre Aníbal Rosco y Felicia Berni, que ellos son pareja, al final toda la novela se trata de juntarlos como pareja, pero no son esta pareja que se diga cosas bonitas, ¿no? Es esta pareja que no deja de lado el trabajo, ¿no? En alguna ocasión alguien me dijo que si eran como los Warren, estos de los del Conjuro y demás, y les dije todo lo contrario a los Warren, ¿no? Ellos no van por el mundo salvando a las personas con el poder del amor, sino cada uno tiene sus métodos y esos métodos habitualmente chocan, pero al final del camino se encuentran, ¿no? Y creo que eso es lo que los vuelve una pareja de detectives paranormales efectiva, que mientras Felicia quiere resolver todo de un trancazo, Aníbal Rosco hace la investigación pesada y al final eso se complementa. Pues Pablo Valentín, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en De Eternidad y Letras. Gracias nos vamos con otra parte de tus cuentos. No se vayan, nosotros nos vemos en la próxima con alguien que ya pasó a la historia. Nos vemos en la próxima. 10. Otra noche, Anselmo Calderón recogía entrevistas sobre Saldívar. Trabajaba a pie. Quizá la pobreza lo hacía más meticuloso en su trabajo. Era alguien resignado a nunca salir de ese estado de miseria que había aceptado como propio. Guarecido por las sombras de su barrio, Brian lo seguía. Hacía noches que aprendió a escuchar la voz del muerto, a dialogar con éste, aunque esas pláticas no eran sino balbuceos, un torbellino de sensaciones donde sus vidas se empataban, una conjunción donde el destino había unido al difunto, cuyas manos eran armas blancas, y al boxeador que lo perdió todo. Ni una palabra, solo intuición, instinto, un diálogo consigo mismo que culminó con el «Buenas noches, Calderón», que rompió la oscuridad. Entonces, el frío que nacía de su médula y llegaba hasta su cerebro puso en blanco las pupilas del Brian. Un guturar grotesco salió de la garganta de éste mientras su ropa se humedecía con el ectoplasma que sudaba cuando el muerto se le metía. Pronto, la imagen sepulcral del espíritu deformó la silueta del boxeador, quien tomó a Calderón de la garganta y lo puso de rodillas. El periodista intentó defenderse en vano, pues un puñetazo le quebró los lentes. Sintió algo escurriendo por sus ojos. No eran lágrimas. Pero antes de adivinarlo, el aire se le fue debido a la patada que lo encorvó. Una risa bifurcada y malévola llegó a sus oídos. Era Saldívar. Pero también era algo extraterreno, algo que sonaba a miedo. Al momento, una mano fría lo jaló del cabello y miró el horror. «Imposible», musitó, pues el lisiado lo amenazaba con un puño perfectamente cerrado. Al parecer, las manos le servían y una fuerza sobrehumana y llena de odio casi le arrancaba el cuero capilar. El puño y la mirada vacía de Saldívar estaban a punto de partirle el cráneo cuando una luz apareció. «¿Qué está pasando ahí?», dijo una vieja chismosa luego de alumbrar la escena con el celular. De inmediato, el Brian miró el flash de una cámara de celular.
al instante que Anselmo Calderón se echaba a correr. Aprovechando la confusión y los gritos de la vieja que no paraba de pedir ayuda, el periodista lo fotografió. Sin embargo, el Brian se tenía que esconder y, como una bestia, se arrinconó en la oscuridad de las paredes y huyó. Pensaba que una multitud de vecinos iracundos lo seguían armados con palos, escobas y 2 o 3 pistolas dispuestos a someterlo a la justicia popular. ¿Por qué eso nada más pasaba con los inocentes?, se preguntó, pues cuando los polis le arruinaron el futuro nadie se metió. El odio iba increciendo, el muerto pesaba demasiado, según notó Saldívar por primera vez, parecía que cargaba la losa de una tumba. A lo lejos vio la luz de su casa, nadie lo seguía, quizá nunca lo hicieron, pero él solo quería llegar y abrir la puerta. Para su mala suerte, el muerto se le había salido y sus palmas resbalaron sobre el picaporte como si fueran de papel. Apestaba, tal vez por el ectoplasma o el sudor, el miedo. Seguramente era el miedo porque Calderón lo fotografió. «Vale verga», murmuró. Unas lágrimas amenazaron con caer cuando gritó: «Mamá, soy yo, abre la puerta, por favor». A una esquina de distancia, el manita se persignó. No mames», se dijo, porque todo era verdad. A su primo se le había metido el chamuco y, por si fuera poco, el Calderón tenía evidencias, musitó. «Ahora, ¿qué chingados vamos a hacer?», pensó. Eso fue Palmas de Arena. Yo soy Pablo Valentín. Muchas gracias a De Eternidad y Letras. Hasta la próxima.